Hola, buenos días. Vamos a dar 2 minutos. Bienvenidos. Primero, bienvenidos. Muy buenos días. Vamos a dar 2 minuticos mientras va ingresando pues todas las personas interesadas en asistir. Entonces, 2 minutos, por favor. Ya vamos a dar inicio. Muchas gracias por su asistencia. Listo, 1 minuto más mientras ya se va uniendo el resto de invitados. Ya en 1 minutico vamos a dar inicio. Bueno, no sé, Gonzalo y equipo, si les parece, vamos dando inicio. Igual se van sumando más personas, pero si quieren, bueno, vamos dando inicio a esta charla. Primero, muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Gonzalo, equipo. Sí, perfecto. Sí, Listo. perfecto. Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta charla sobre las buenas prácticas para cumplir la ley de protección de datos. Como saben, la ley de protección de datos es crucial para garantizar el derecho fundamental de todas las personas a la privacidad y al control sobre su información personal. Entonces, el día de hoy, pues la idea es abarcar este tema desde la parte digamos, desde la parte de marco jurídico, por decir, o digamos que todo lo que cubre la ley como tal, y CIPAD y Blanco son aliados tecnológicos que permiten cumplir con la ley de protección de datos desde dos frentes claves, ¿no? Uno, el de proteger la información mientras está en uso y asegurar que la información ya no necesaria sea eliminada de forma segura. En ese sentido nos acompaña Carlos Tovar, director ejecutivo de Celtica. Nos acompaña Gonzalo López, quien es director comercial para la región de Silpat. Marco Hernández, director comercial también para la región de Blanco. Y quien les habla, el gerente de producto, Eduardo Medina, que los estaré acompañando a lo largo de esta charla. Entonces, sin más preámbulos, te doy paso, Carlos, para que vayamos iniciando toda esta parte del marco normativo y muchas gracias a todos por su asistencia. Carlos, Jordi, muchas me están gracias. Bueno, preguntando, un segundo solo, me están preguntando si se está compartiendo algo. Yo lo estoy viendo, pero igual alguien tiene algún problema porque es previo. Si puedes simplemente volver a compartir tu pantalla para asegurarnos que todo el mundo lo ve. claro, de nuevo, entonces vamos a compartir. Se ve, Ya, se ve. me dicen que ya se ve. Que Sí, ya no, se se ve, ve, se ve. gracias. Yo tengo dos monitores acá y se ve. Adelante. No, ya no, otra vez.
Entonces, de nuevo, iniciamos. ¿Listo? ¿Se Listo, ve la listo. presentación? Sí, señor. Ok. Adelante. Bueno, listo, Eduardo, muchas gracias por tu presentación y buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. Este es nuestro segundo, digamos, charla, nuestro segundo webinar sobre temas de estándares. Primero lo hicimos sobre temas de ISO 27000. Hoy en día estamos con temas de la Ley de Protección de Datos, tratando obviamente de estar hablando un poco más de estándares. Entonces, muchas gracias de nuevo y bueno, iniciemos. Bueno, tratando el tema ya de ley de protección de datos, entonces consideramos que de alguna manera, pues, esto es un tema que tiene pues una connotación de tiempo atrás. Estamos basándonos obviamente en el que sus inicios van de casi desde los años 70 en Alemania, en el estado de Hessen, donde obviamente se promulga, o sea, hace una primer nombramiento sobre lo que tiene que ser con ley de protección de datos. Posteriormente, para el año 74 en Estados Unidos se dicta una ley federal que obviamente va enfocada a que todas las entidades o organismos públicos deben hacer todo lo que tiene que ver con regulación de la ley de protección de datos. Para los años 60 en Europa, obviamente, se determina y se formaliza como tal el derecho fundamental a la protección de datos y así sucesivamente viene una cadena de promulgaciones jurídicas en todos los demás países, como en Colombia, la ley 1581 del 2012, en Ecuador tenemos el oficio 459 del 2021 y bueno, se comienza a generar una cadena de nombramientos ya que incluso en algunos países pues hasta apenas se está definiendo la formalidad en ese tipo de ley. Pero bueno, el nombramiento de esto es que la mayoría de estas leyes como tal se basan en unos principios que viene obviamente desde la pronunciamiento de la ley en Europa, donde obviamente los principios son exactamente los mismos, es un, digamos, un compendio de esta primera promulgación de la Ley de Protección de Datos, en el que tenemos obviamente principios de legalidad, toda la parte jurídica, el tema de equidad, transparencia, la limitación de la finalidad, el por qué se recolecta la información, la minimización de esos datos, que también sean datos verídicos, exactos, la limitación del almacenamiento, la integridad y una serie de principios que vamos a ver más adelante que están de alguna manera definidos en todas las leyes, obviamente, digamos que en todos los países, obviamente tienen una similitud muy amplia y muy parecida a lo que tiene que ver con esa primera promulgación que se dio en Europa. Entonces, comenzamos con este inicio nombrando ese tipo de temas. Hacemos solamente una, una que llamo yo conceptos básicos, pues siempre están de más, que es exactamente un dato personal y es aquello que obviamente identifica a un individuo como tal. El titular, obviamente, es el que están asociados a este tipo de datos personales. El tratamiento, obviamente, es el que hace referencia a la manera y el uso de esa información que se ha recolectado. Aquí tiene que ver algo muy importante que tiene que ver con ese consentimiento. Las leyes como tal hoy en día nos determinan que quien haya suministrado información se debe dar bajo un consentimiento. Eso ya es un aspecto un poco más legal. En el momento en el que a mí me llega información de terceros o me llega información de cualquier otra entidad, tiene que haber un consentimiento previo de autorización que yo haya permitido que eso sea así. Tiene que haber un responsable en la entidad que obviamente hace la recopilación de estos datos y pues el encargado del tratamiento. Digamos que aquí hay unas responsabilidades sobre el almacenamiento y el uso de esa información y un nivel de custodia, por así decirlo, ¿no? Ok, muy bien. Aspectos comunes en todo este tema de leyes, de ley de protección de datos. Obviamente, algo muy importante es que la recopilación de esos datos tiene que ser utilizado para actividades totalmente legítimas. De nuevo recalco que las personas tienen que haber sido informadas sobre la recopilación de esa información. Los datos que se recopilen tienen que estar obviamente definidos para actividades totalmente explícitas o específicas, bien sean desde un punto de vista comercial o cualquier otra índole asociado, en el cual tiene que haber una explicación netamente clara del por qué la recopilación de esa información y, de nuevo insisto, en que se tengan las autorizaciones de que así se haya hecho.
De igual manera, debe haber un tiempo estipulado dentro de la misma política que se defina de cuál es el tiempo de recopilación de esa información de sus usuarios. Yo como ente encargado o como empresa encargada de recopilar esa información, adquiero unas responsabilidades con la custodia, con la anonimización de la información que recopilé en algún momento de algunos clientes, ¿no? Un anonimato que en algún momento podemos definirlo así, y tengo que ser responsable de la seguridad, la privacidad y la integridad de esa misma información durante el tiempo que obviamente dure vigente este tipo de temas. Ok. Para el, digamos, el tema de Colombia, yo sé que tenemos personas que tal vez se han unido a algunos otros países. Tomo como extracto Colombia, sin considerar de que sea una excepción para los demás, pero digamos que todos los datos personales, de acuerdo a la ley en el artículo 15 de la Constitución Política en relación a la Ley de Protección de Datos de Colombia, determina que todas las personas tienen derecho a su intimidad en lo personal y en lo familiar. Esto hace que en ese mismo derecho constitucional, cuando se recopilan datos, pues también se adquieren nuevamente unos derechos y unos deberes de quien transmite la información y quien la recopila, en el que se debe hacer todo el tratamiento adecuado en cuanto a garantizar que la información es totalmente exacta, de que hay una legitimidad sobre el uso de ella para unos propósitos, bien sea comerciales o cualquier otro tipo de actividad, donde se tengan las autorizaciones y a su vez se tengan las políticas y mecanismos con los cuales, si yo decido notificar que se sea eliminada esa información, haciendo uso de la ley y el derecho propio que me confiere la Constitución o las leyes, la entidad responsable tiene que tomar obviamente las medidas para lo mismo. Así como tiene derecho o tiene que obedecer a ese tipo de solicitudes de borrado, también tiene que hacer todos los esfuerzos tecnológicos para la custodia sobre la integridad y la seguridad y la privacidad de la misma. Ok. Hablo sobre unos principios básicos que de alguna manera están obviamente explícitos en todas las demás leyes. El principio de la finalidad, tiene que haber un uso específico para qué se recopila esa información, cuál es la finalidad, el propósito de la misma. El aspecto legal, que obviamente determina que la entidad que lo recopile o que recopile esta información tiene que tener todo un soporte legal que determine que se va a dar el buen uso de la misma y que se va a hacer el custodio y todo lo demás para que las personas que transmiten esa información tengan la tranquilidad de que sus datos van a ser tratados de la manera adecuada. El tema de libertad obedece a que necesariamente la información que se recopile no tiene que ser toda la de la persona en cuestión, pueden ser 4 o 5 variables con las cuales solamente tienen que estar de igual manera determinadas en el momento de la recopilación de la información. También se espera que esa información tenga un nivel de veracidad, ¿no? En el que obviamente se corresponda a la realidad. Hay un tema también de la transparencia dentro de un principio importante que hace referencia a que en cualquier momento pues se tenga obviamente el conocimiento de la misma, de que es una información que obviamente se ha recopilado con el consentimiento del usuario. Se tiene que velar por un acceso también restringido, donde la entidad responsable de la recopilación de esa información tiene que garantizar la protección de la misma, la custodia de la misma y que en algún momento sea responsable por temas tecnológicos como fuga de datos y demás, tiene que tener ese nivel de responsabilidad. Tiene que aplicar los controles que obviamente permitan que esto se cumpla y mantener toda la confidencialidad en todo momento. Ok. Estos principios obviamente nos determinan para su cumplimiento unas definiciones de buenas prácticas. Hemos hecho aquí obviamente un resumen de esas buenas prácticas, en el que en esas buenas prácticas determinan primero que se debe tener o contar con un sistema de gestión, ya que obviamente es data, es un sistema de información, por lo cual obviamente debe determinarse en todos los controles de seguridad apropiados para la custodia, integridad y disponibilidad de la misma, en el que se definen de alguna manera, hemos hecho un extracto de esa definición de esas buenas, de esas 5 buenas prácticas y definimos la primera que está enfocada a temas de cultura en seguridad de la información. Yo como entidad que me encargo obviamente de hacer esa recopilación de esa información, tengo que trabajar en temas de cultura al interior de mi organización que me permitan que las personas que estén involucradas con un proceso, bien sea comercial o cualquier otra legitimidad o actividad legítima para el uso de esa información, tengan que tener un nivel de cultura de seguridad adecuado.
es una responsabilidad importantísima. Hoy en día las auditorías que se puedan dar sobre el cumplimiento de este tipo de leyes o normativas hace que obviamente el tema de cultura en seguridad de la información sea la primera variable a verificar. Podemos tener una definición de políticas muy claras, muy precisas, pero si no hemos hecho la transferencia de conocimiento, si no hemos hecho que nuestros colaboradores internos dentro de una organización que tengan recopilación de este tipo de información, se maneja un nivel de cultura a través de campañas de concientización al interior de la organización, pues esto hace que en algún momento estemos fallando y es muy importante manejar todo el tema de cultura en seguridad de la información. Tenemos todo el tema de privacidad, donde aquí obviamente se define que hay que tener una política muy clara, definido frente al acceso a esa información, sobre su lectura, ¿no? Con los cuales obviamente exista un consentimiento por parte del cliente, en este caso de que obviamente se pudo haber hecho esa recopilación de esa información, donde esto también tiene un soporte legal. Sobre que también la experiencia del usuario en haber recopilado esa información haya sido totalmente aceptable, agradable y demás, y no bajo ningún mecanismo de presión. Entonces, también aquí la privacidad desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de soporte legal. Otra muy buena práctica es la definición de esa política que tiene que obviamente determinar el soporte para la recopilación de esa información, la finalidad para la cual obviamente se hace la recopilación de esa información, de alguna manera los detalles o actividades que obviamente dan el tratamiento de esos mismos datos y la responsabilidad sobre la conservación de la información que yo estoy recopilando. Esto tiene que estar definido en una política, de ahí que obviamente, lo dije hace un momento, tiene que haber un sistema de gestión enfocado netamente a seguridad de la información, el cual está basado por políticas, normas, roles y procedimientos, y dentro de ese marco de gobernabilidad tiene que haber una política específica, obviamente, que determine el tratamiento y el uso adecuado de la información que yo recopile de mis clientes o de cualquier comunidad o región en particular. Veracidad también es una actividad que obviamente yo como responsable de la recopilación de esa información debo asumir. Tengo que considerar de alguna manera un módulo o un proceso que me permita a mí poder hacer esa veracidad de la información de las personas que he reunido la misma a través de mecanismos que me permitan determinar que esto es verídico, que la información que está asociada hacia una persona, hacia un individuo, corresponde y no esté tergiversada con datos distintos o combinada con datos de alguna persona que obviamente permitan es generar de alguna manera ciertas molestias e incluso responsabilidades legales por el uso no adecuado de la misma o la combinación de información que no corresponda adecuadamente con el individuo con el cual obviamente se recopiló la información. Entonces, aquí es un tema importantísimo poder generar estos mecanismos de veracidad, de que la información que yo estoy recopilando, obviamente sea exactamente la que corresponde con el individuo. Las medidas de seguridad, que ha sido obviamente lo que he venido nombrando continuamente, tiene que haber dos aspectos muy importantes. Uno que es el que tiene que incluso generarse como cifrado, que es un control importantísimo dentro de cualquier sistema de información y más específicamente en lo que corresponde con la ley de protección de datos. Yo como responsable tengo que generar los mecanismos, obviamente, de seguridad y más allá incluso de cifrado tecnológico sobre la información que obviamente yo recopilo de mis clientes. Aquí algo muy importante también como medidas de seguridad y buena práctica también está en el que si en algún momento yo como entidad responsable estoy recibiendo solicitudes de eliminación o de borrado de datos de algún individuo, tengo que también tener el procedimiento adecuado que me determine verdaderamente que la información que se eliminó se haya eliminado de manera adecuada a través de un proceso adecuado, que se pueda evidenciar, incluso que en algún momento para la respuesta a un término legal se evidencie que no quedó absolutamente ningún dato en ningún elemento tecnológico, en la nube, en ningún lado, con relación a la solicitud de la información de un individuo. Entonces es aquí donde, ya entrando en términos de cifrado y de borrado seguro, hace parte de nuestra conversación. Aquí yo le cedo la palabra a Gonzalo, en el cual ya comenzamos a ver dentro de esas buenas prácticas qué elementos tecnológicos son las que obviamente nos pueden ayudar a cumplir la ley de protección de datos. Entonces, Gonzalo, ahí te cedo la palabra. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Muy ilustrativa tu charla. Te agradezco mucho. Buenos días a todos. Gracias
por acompañarnos y por su tiempo. Soy Gonzalo López, soy el director comercial de Silpaz para Latinoamérica. Eh, Continuando al hilo de lo que comentaba Carlos, pues básicamente nosotros somos una empresa europea, nos hemos centrado mucho en el cumplimiento de la GDPR, de la Ley de Protección de Datos Personales Europea, pero por extensión, como bien comentaba Carlos, todas las leyes de protección de datos han ido heredando los requerimientos de la europea y a día de hoy están bastante unificadas, salvando que en una es el punto 7 y en el otra es el punto 14, pero los criterios vienen a ser exactamente los mismos. Entonces, ¿cómo nosotros desde Silpaz podemos ayudar en el cumplimiento de estas leyes de protección de datos? Pues como comentaba Carlos, uno de los puntos importantes es el cifrado de la información. Cuando nosotros, no estoy compartiendo, ¿verdad? Cuando nosotros abordamos el tema del cumplimiento, necesitamos tener la seguridad de que toda la información que nosotros manejamos de nuestros clientes o proveedores o quien sea, está en todo momento protegida y prevenir ante cualquier eventualidad que esa información pueda ser accedida por terceros. Una de las principales medidas para eso es poder cifrar la información y poder al mismo tiempo permitir el uso de esta información a quienes sí deban tener acceso, ¿vale? Gonzalo, disculpa, no, se está viendo todavía la de cifrado avanzado. Sí, sí, pero es la misma, la estoy poniendo yo. Ah, ok, perfecto. Vale. Eh, Luego tenemos toda lo que es la parte de confidencialidad. Precisamente, al poder nosotros controlar el acceso a la información a nivel detallado de qué usuarios pueden acceder a la información, podemos asegurar que nadie que no deba tener acceso a una información específica de un cliente va a poder siquiera visualizarla. En cuanto a la integridad, podemos controlar todos los permisos de uso sobre los documentos de tal manera que incluso alguien con permisos no pueda en un momento dado modificar los datos que tenemos en un documento y al mismo tiempo a nivel de disponibilidad podemos tener la seguridad de que llevando la protección al nivel de los archivos, todas las copias que estos archivos tengan van a seguir protegidas y van a ser posibles restaurar en cualquier momento. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues básicamente, como decía, Silpaz tiene la capacidad de proteger cualquier archivo de cualquier formato, mantenerlo encriptado con certificados de encriptación de alto nivel. Todos estos archivos encriptados, además, vamos a poder gestionar todo lo que es el control de acceso. ¿Quién puede acceder a estos documentos? Vamos a tener la seguridad de que no podemos sufrir una fuga, porque aunque se llevaran los archivos de nuestra empresa, nos los robaran, un empleado se llevara, alguien los envía por error, alguien pierde un equipo, pierden un USB, vamos a estar cubiertos sabiendo que esa información, cada archivo individual tiene un cifrado propio. Va a ser imposible que accedan a nuestra información. Y muy importante también, relacionado con todo el tema del cumplimiento, es el hecho de que todo este funcionamiento esté auditado. Es decir, que además de tener la información protegida, de tener controlado su acceso y tener controlado también el uso que se puede hacer de cada archivo, cada usuario, tengamos auditoría de quién accede a la información, desde dónde, a qué hora. Cada archivo vamos a tener siempre trazabilidad de todos sus usos. Y además vamos a tener trazabilidad también a nivel de alarmas. Si alguien sin permisos intenta acceder a un documento protegido, vamos a tener una alarma que nos va a decir tal persona está intentando acceder a estos documentos y no tiene permisos, con lo que vamos a poder siempre controlar cualquier archivo de nuestra organización y esta capacidad funciona dentro y fuera de la organización. Es irrelevante si el usuario es un usuario corporativo o es un cliente o es un proveedor. Con cualquier persona que queramos compartir información se va a poder hacer de forma protegida y de forma segura. Si tenemos que compartir un contrato con un cliente que contiene información confidencial de ese cliente, podemos asegurar, por ejemplo, que solo ese cliente puede abrir ese archivo. Que si ese archivo es interceptado, cae en manos de terceros, no puedan abrirlo y no puedan obtener la información de esta persona. Con este concepto implantado, otra cosa que conseguimos es que cómo la información se mueva sea intrascendente. O sea, podemos mandarla por correo, podemos mandarla por WhatsApp, podemos subirla a un SharePoint y que alguien la descargue,
porque la protección está imbuida en sí misma en el propio archivo. Y para los usuarios es exactamente igual. O sea, si yo te envío un Word, lo vas a abrir con el Word, si te envío un PDF, lo vas a abrir con el Adobe o con el Nitro. Es decir, no hay una curva de aprendizaje, no hay que saber nada nuevo. Simplemente, si tienes permisos para abrir el archivo, podrás abrirlo y si no, no podrás abrirlo. Esa es la potencia de la herramienta. Y como decía, manteniendo esa monitorización. En ese sentido, lo que podríamos decir es todo este cifrado y protección permanente allá donde la información esté va a existir en todo momento, independientemente de si está en un repositorio, si está enviada por correo, si está en una nube, si está en un servidor de ficheros, en una NAS. Y esto funciona el control de acceso sobre cualquier archivo de cualquier formato. A mayores, tenemos lo que se llaman controles granulares, que esto funciona para archivos básicamente ofimáticos, suite de Microsoft, LibreOffice, OpenOffice, PDFs, TXTs, y también algunas suites de diseño, como archivos de AutoCAD o SolidWorks, herramientas de este estilo, donde además del control de acceso sobre el archivo allá donde esté, vamos a poder definir el uso específico que se puede hacer de ese archivo. Si un usuario puede solo leerlo, si puede editar o no el archivo, si puede o no imprimir el archivo, si puede o no hacer un copy-paste o un recorte o un screenshot de ese archivo, vamos a tener el control absoluto sobre quién puede acceder y qué puede hacer con el archivo una vez abierto. Como decía antes también, todo esto nos va a dar además monitorización, es decir, vamos a saber una auditoría de todos los accesos que han tenido en tiempo real, informes, alertas, gráficos de qué está ocurriendo con toda la información de nuestra organización. Todos estos conceptos se pueden aplicar además de formas automatizadas. Podemos programar que toda la información se proteja directamente. Así esté en servidores de ficheros o en nubes o en los propios PCs de usuario, se puede programar que todo archivo de la organización esté en todo momento encriptado según se genera en el momento que le hacen un guardado o se descarga un archivo a una ruta de nuestra organización. Toda esa información va a poder protegerse de forma automática y también se va a poder integrar con herramientas de DLPs o sistemas de CASB para cómo la información luego se envía, no se envía, si se permite o no se permite. Vamos a poder interactuar con esas herramientas y generar procesos más automatizados para evitar que haya cualquier tipo de fuga de información en nuestras plataformas. Además, la herramienta funciona en todo tipo de plataformas, en PCs, en Macs, en teléfonos móviles, en tablets. No hay ninguna limitación en ese sentido. Y nos permite, y esto es quizá lo más importante, en base a esa reportería en tiempo real, tomar acción inmediata sobre cualquier evento. Nosotros podemos compartir un documento con un cliente y decidir que mañana ya no pueda volver a abrir ese archivo y no hace falta comunicarse con el sistema. El archivo se va a actualizar solo en el momento en el que alguien intente abrir. Cada vez que alguien intenta abrir un archivo, el archivo pregunta si esa persona tiene permisos ahora, no si los tuvo en el pasado. Entonces yo puedo modificar esos permisos, bloquear accesos, bloquear usuarios, bloquear documentos específicos en cualquier momento del tiempo, independientemente de dónde esos archivos estén, aunque ya no estén dentro de mi red. Entonces, dentro de todo esto, pues básicamente lo que vamos a conseguir es controlar en todo momento, en toda situación, el acceso a nuestra información. Podemos hacerlo en los teléfonos móviles, podemos controlar el acceso a nivel de auditoría, podemos tener la seguridad de que cualquier documento compartido, enviado, descargado de nuestras plataformas va a estar monitorizado y vamos a poder ver quién lo está usando, si le podemos tomar acción en cualquier momento. Vamos a poder colaborar con externos de forma segura, con clientes, con proveedores y asegurar que cualquier información de un cliente a nivel de protección de datos que esté en cualquier documento, en cualquier archivo de nuestra empresa, estén siempre y en todo momento protegidos. Básicamente, esto liga mucho con los procesos en los cuales
finalmente todas estas normas de leyes de protección de datos, de ISO, de normas sectoriales, TISAX o HIPAA o tantas otras que hay, básicamente en todas siempre te van a pedir lo mismo, que tú tienes que tener conocimiento de tu información, clasificación de tu información, que tienes que tener protección de tu información y que tienes que tener auditoría de lo que ocurre con tu información. Entonces, la clasificación se puede enfocar desde muchos puntos. Se puede hacer manual, se puede utilizar el nombre del archivo para poner este archivo es confidencial, se puede hacer poniendo headers y footers en los documentos, se puede hacer utilizando herramientas eh, automatizadas o manuales en las que tú clasifiques cada uno de tus archivos. ¿Vale? Lo normal es tener diferentes niveles de clasificación por áreas o por departamentos. Lo importante aquí es que con SILPAD podemos también integrarnos con estas herramientas de clasificación de tal manera que, además de proteger la información de forma automática en cualquier lugar, podemos hacerlo también en base a cómo un documento está clasificado. Si un documento se clasifica, podemos hacer un proceso automático en el que, en base a su clasificación, los documentos se les apliquen unos permisos de acceso específicos. ¿Vale? En ese sentido, hay varios casos. Están las empresas que simplemente diferencian los documentos basados en dónde los archivos están. Dentro de la carpeta de financiero, pues tienes 3 carpetas o 4 carpetas donde tienes cosas que son internas, públicas, restringidas, confidenciales, secretas. Para cada una de esas carpetas podemos definir diferentes niveles de seguridad, ¿vale? A nivel de qué va a pasar luego con el archivo una vez que se guarda en ella. Entonces, todo archivo que se guarde en una carpeta con un nivel de seguridad X se va a encriptar y se le van a aplicar una serie de permisos relacionados con qué usuarios pueden hacer esto. Y esto va a ocurrir de forma automática. Cuando tenemos herramientas de clasificación automática, también, o manual, también podemos hacer lo mismo. Podemos utilizar los tagueos o las etiquetas que se adhieren, en este caso, a los documentos en el momento de su clasificación, para que ese input sea el que llame a la protección del archivo y a aplicarle los permisos correspondientes. Y luego, adicionalmente, como decía también, con herramientas tipo DLP o CASBIS, tenemos la capacidad de generar procesos en los cuales sea el DLP o el CASBI quien lea los metadatos de nuestra herramienta y, en ese sentido, podamos utilizar procesos binarios, por ejemplo, para asegurar que tal tipo de documento, la herramienta de DLP bloquea que salga, o el CASBI bloquea que sea enviado por correo o que pueda ser descargado de una nube. Pero ¿y si necesitamos que eso sí ocurra? ¿Y si sí necesito mandarle un contrato a un cliente o al regulador, un informe o lo que sea? Podemos programar que solo los documentos protegidos se les permita salir de la organización y los que no están protegidos no se permiten. ¿De acuerdo? Y al final, de esta manera, estamos controlando todo el ciclo de vida de los documentos desde su creación a su uso y a su gestión normal de cuando se comparten, cuando se envían, cuando se reciben, pero todo teniendo extremo a extremo control absoluto de todo documento protegido y sabiendo que nunca un documento nuestro va a poder ser accedido por nadie que no tenga permiso. Y luego llegará el fin de vida de estos documentos. Llegará el día que dejen de ser útiles o llegará el día, en base a la ley de protección de datos, en los que un cliente nos pida, oye, borra la información que tienes mía. ¿Y cómo demuestro yo que efectivamente he borrado esa información y ha quedado completamente eliminada? Y aquí cedo la palabra a nuestro compañero Marcos, que nos va a hablar justamente de qué pasa con la información cuando ahora sí tenemos que deshacernos de ella. Correcto. Muchas gracias, Gonzalo. Y pues bueno, voy a aprovechar ya para cerrar sabemos que es mucha información, sabemos que en una hora revisar tanta información tan detallada y tan crítica que lleva acompañada no solamente el funcionamiento de cada uno de nuestros productos, sino también pues tienes que acompañarlo con la argumentación legal, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que siempre hemos compartido a lo largo del tiempo es Blanco específicamente, si bien tiene un componente técnico que necesita cierto skill o cierto expertise,
Blanco se vende más allá de saber utilizar o saber demostrar el producto, se vende sabiendo argumentarlo y sabiendo manejar las objeciones. ¿Cómo es esto? Entendiendo bien, como bien comentaban mis compañeros, las diferentes legislaciones que están hoy en día aplicando no solo en Colombia, sino como bien comentaban, en toda esta parte de Latinoamérica. Yo les podría decir que hoy en día los países donde están teniendo una creciente adopción y una creciente aplicación de esos temas, pues está toda la parte de Colombia, está Chile, está la parte de Ecuador, Perú como que va, como que regresa, pero en fin, entre Chile y Colombia y Ecuador hemos encontrado que son los países que más están teniendo foco en estos temas, ¿no? Y como bien comentaba, bueno, partemos de lo que es la ley de toda la privacidad de datos. No quiero entrar más a detalle, creo que ya quedó muy bien explicado lo que es lo que es un dato, cuándo se vuelve confidencial, cuándo tenemos que tener privacidad con el dato. Y algo que hemos enfatizado mucho, como bien comentaba ahí Gonzalo, daba muy bien el ejemplo, tenemos que concentrarnos mucho en el ciclo de vida del dato, ¿vale? Yo les podría comentar hoy en día la mayor parte de nuestros clientes, cuando llegamos a preguntarles cuál es el ciclo de vida del dato, lo casan con el ciclo de vida útil del hardware. Y no tiene sentido que hoy en día, desde hace ya algunos años, muchas, o si no es que todas las tecnologías de las que escuchamos se centran en el dato y nosotros queramos seguir protegiendo el dato desde el hardware. Eso es completamente erróneo y por eso tenemos que, como bien comentaba, ¿no? Entender dónde se crea, dónde se almacena, quién lo utiliza y cuándo ya no es útil esa información. Porque muchas de las filtraciones de datos que se han dado a lo largo del tiempo y que hemos escuchado que en México el INE se filtró la base electoral y que en Estados Unidos el grupo Marriott perdió la base de datos de tarjetas de crédito y que Yahoo perdió no sé cuánto, una base de no sé cuántos miles de correos electrónicos junto con los datos bancarios. Algo que coincide en estas pérdidas en la mayoría de las veces es que es información que ya estaba en desuso y que nadie vino o tuvo la idea de eliminarla como tal. Si es una información que ya no ocupas, elimínala como tal, ¿no? Y es ahí donde nace, ¿no? La protección de datos anteriormente estaba pues en los backups, en cómo conservarla, tener la seguridad de datos, privacidad de datos, pero ahora ya se viene como junto todo el tema de regulaciones. Y es aquí donde tenemos que entender dónde converge toda la parte del hardware, dónde converge toda la parte del dato, cómo se casa con las regulaciones y particularmente entender dónde debemos de borrar, ¿no? El fin de ciclo de vida de datos junto con el hardware, junto con la aplicación de las diferentes normativas. Hoy en día existen, como bien comentabas, la GDPR o RGPD, que es básicamente la madre de todas las diferentes leyes que han estado apareciendo a lo largo del globo, o sea, no solamente en Latinoamérica, en todos lados. Los principios son básicamente los mismos, pero hoy en día tenemos que preocuparnos también por los ISOs 27001, por la parte de PCI, que es la parte de Payment Card Industry, para todas aquellas empresas o entidades que tienen cobros con tarjetas de crédito, de débito. Particularmente hay ciertas regulaciones para toda la parte del sector salud, que es con HIPAA, y por ahí y de ahí podemos seguir desmenuzando hasta donde más quiera, donde más se pueda las diferentes leyes y las diferentes normativas que van a aplicar a cada una de las verticales con las que se componen, pues hoy en día todo nuestro mercado potencial, ¿no? Hoy en día yo sí les podría decir que los mercados más observables o que tienen más presente esto, pues gobierno y mercado financiero, toda la parte de banca, etcétera. Sin embargo, la ley está hoy en día obligando ya prácticamente a que cualquier vertical tenga que preocuparse por dónde o cómo mantener la información segura, ¿vale? ¿Cómo proponemos nosotros o cómo complementamos lo bien lo que comentaban? Hablaban muy puntualmente de qué hacemos cuando ya los datos ya están protegidos, ya cumplieron su función, pero ya no los necesitamos más. O nosotros como organizaciones estamos obligados
a entregar un certificado de borrado o a conservar por lo menos un certificado de borrado que avale y respalde que la información ha sido 100% borrada y es 100% irrecuperable como tal. Ahora bien, ¿qué dice Gartner de todo esto? No existe como tal un cuadrante mágico de Gartner, pero ¿qué sí existe? Existe un ciclo de maduración de las diferentes herramientas. Y más allá de herramientas, habla de tendencias de seguridad que se van dando en el mercado. Nosotros ya logramos pasar esta caída que normalmente es donde las diferentes marcas o tecnologías disruptivas desaparecen para encontrar ya un crecimiento constante, más lento pero constante, ¿no? Y esto lo hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Hemos tenido un crecimiento constante de doble o triple cifra, dependiendo del año, donde hablan de la data sanitization como tal, ¿vale? Y hoy en día no existe un cuadrante mágico de Gartner y no existe este cuadrante mágico de Gartner por dos principales temas. El primero es que no tenemos competencia como tal. ¿Vale? No existe una competencia que pueda compararnos y que realmente sea una comparación peras con peras y manzanas con manzanas. Y el segundo punto por el que creemos que no existe, y a lo mejor es el más importante para Gartner, es que nosotros, al no tener competencia, pues no hemos decidido no entrar a las diferentes actividades que Gartner marca para que pueda construirte pues un cuadrante, ¿no? Recordemos que Gartner no es solamente un análisis de tendencias. Gartner al final del día es una empresa que tiene que buscar réditos y que los réditos los busca a través de su construcción de reportes, eventos a lo largo alrededor del mundo, y típicamente los eventos de Gartner tienden a ser de los más caros de la industria como tal. Ahora bien, es un poquito de dónde podemos encontrar una oportunidad para tener ahí un poquito de manera más gráfica o más ah, palpable, dónde podemos llegar a tener una oportunidad. Es obviamente cuando hay una renovación tecnológica, cuando hay una migración a cloud, cuando cualquier equipo ya va de salida, aquí podemos pasar o nos vemos obligados a generar un borrado seguro de información para que una vez que los equipos salgan del control de las organizaciones, no haya ningún problema de filtración de información. ¿Vale? También donde podemos encontrar es cuando descargamos información o cuando hay ciertas empresas que trabajan con bases de datos por periodos de tiempo. Una vez que terminan estos contratos, tienen que eliminar esta información sin ninguna excusa, sin ningún tema, ¿no? Por ejemplo, los call centers. Call centers trabajan bajo campañas. Y esta información se las brinda muchas veces los bancos o el cliente que los esté contratando. Los bancos, por ejemplo, también contratan a empresas externas que son las que imprimen los estados de cuenta o que son las que maquilan las tarjetas de crédito. Les comparten cierta información y esta información tiene que estar siendo eliminada cada cierto tiempo y el banco tiene que exigir estos reportes de borrado sin ningún tema, ¿no? Entonces, también son clientes potenciales, como comentábamos, toda la parte de PCIs con Blanco File, y estos son algunos solamente de los ejemplos que hoy en día se nos ocurren o que son más comunes dentro de la industria para poder hoy en día estar encontrando oportunidades de mercado, pero podemos borrar servidores, máquinas virtuales, almacenamientos que estén en cloud, equipos móviles, tabletas, USBs, tarjetas SD, tarjetas micro SD, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día, cualquier medio donde se almacene información y esta información pueda ser filtrada, puede pasar por un proceso de eliminación para dar cumplimiento normativo, ya sea local o a nivel internacional, y dar complemento a la finalización del ciclo de vida del dato como tal, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos nosotros con Blanco, complementamos o damos fin a este ciclo de vida del dato como extinguiendo de manera irrecuperable la información, ¿no? Y esto es lo que hoy en día hacemos desde Blanco con nuestros diferentes productos. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Me parece que tenemos aquí todavía un espacio de algunos minutos para
para cerrar el tema y poder estar escuchando si existe alguna inquietud, no solo de Blanco, sino de todo lo que hemos platicado, que reitero, les agradecemos el tiempo, el espacio. Sabemos que es mucha la información y por eso queremos estar en estos minutos intercambiando pues opiniones, ¿no? De acuerdo, muchas gracias Marco y gracias a Carlos y a Gonzalo por toda la explicación y aprovechar estos minutos efectivamente para que nos compartan por chat sus preguntas y aprovechar este espacio para también contarles que contamos pues con todo el equipo para cualquier reunión presencial, para cualquier reunión, sea presencial, sea virtual. Bueno, la idea es que estamos también a su disposición para acompañarlos, no solo en este espacio, sino dejamos por aquí al final también nuestros datos para que podamos coordinar alguna sesión y hablar ya de manera personal, o mejor, de una manera más directa sobre los requerimientos o las inquietudes que tengan específicamente. Pero si quieren aprovechar este espacio, sería lo ideal para cualquier pregunta. Así es, mi apreciado Eduardo. José Mauricio Albinus nos dice, ¿cómo se gestionan y protegen datos biométricos considerando su vulnerabilidad en vista de que un password, al ser comprometidos, las personas pueden cambiarlos, pero los datos biométricos no podrán cambiarlos? Resguardo, uso, borrado, seguro. Es la pregunta de nuestro apreciado José Mauricio. Va desde Bueno, CIPAD, pero no sé si... Sigue, Gonzalo. no digo, salvando el tema del borrado que ahora nos puede comentar Marco, eh, no soy, o sea, conozco el tema de la biometría por otras vidas, no tiene nada que ver con el tema de SILPAZ en sí, pero los datos biométricos se almacenan en bases de datos, ¿vale? De hecho, los datos biométricos no son específicamente, de hecho sí pueden variar, porque no se guardan, imaginemos, una huella dactilar o una imagen de cara. En realidad, las bases de datos biométricas no guardan una fotografía, digamos, de esa huella, sino que lo que guardan son puntos de referencia. ¿Vale? Cuando a ti te hacen un escaneo de tu cara o un escaneo de una huella dactilar, lo que en realidad está haciendo es tomar una serie de puntos para luego buscar coincidencias en otra muestra cuando tú haces una validación. ¿Vale? Sí que es cierto que esa muestra de puntos es utilizable, pero no se están almacenando un documento, un archivo como tal, sino unos datos de referencia que van en una base de datos. Y entonces tendrías que estar hablando de cómo se borra o cómo se protegen bases de datos. ¿Vale? Ahí, Marco, no sé si nos puedes Sí, comentar tú algo. como bien comentas, Gonzalo, a ver, recordemos que no solamente con la aplicación, o sea, lo que tenemos que ser muy sensible es que no solamente comprando Silpad y comprando Blanco vamos a darle solución al mundo. Tenemos que acompañarlo con mejores prácticas, buenas arquitecturas, políticas de seguridad. Y como bien comenta Gonzalo, aquí, por ejemplo, tendríamos que entender cómo es hecha la arquitectura que va almacenando estos puntos de referencia para las partes biométricas. Podrá haber algunas bases de datos que tienen que estar ahí de manera fija. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues son los dueños o supongamos que que hablemos en este momento de un edificio. Va a haber cierto personal del edificio que va a estar entrando, viviendo y no va a estar cambiando constantemente, pero va a haber toda aquella base de datos de visitantes. Esta base de datos de visitantes tendríamos que darle un tratamiento diferente a los residentes como tal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no podemos ni almacenar todo ni tampoco podemos borrar todo. Entonces, para eso existen las políticas de retención y políticas de borrado o de conservación de datos. Supongamos que esta base de datos de visitantes podríamos programarla para que se elimine una vez a la semana, una vez al mes. Entonces, haciendo esto, disminuimos el riesgo de una posible filtración, pero por eso reitero, todo eso tiene que ir acompañado de mejores prácticas y con las mejores arquitecturas que cada uno de los diferentes fabricantes que compongan una solución o sí, tal cual una solución, pues nos vayan recomendando, ¿no? Creo que sí es muy importante mencionar que no solamente comprando Blanco File o comprando una suite de Silpad, pues en automático se le va a dar solución a que ya no vamos a poder estar siendo candidatos a una filtración o a un robo de información, ¿no?
De acuerdo, gracias Marco. No sé, José, si tengan por allí más preguntas. No veo desde aquí, desde el chat, más preguntas por ahora. No, no hay. Sure, no hay más. De acuerdo. Bueno, pues no sé si dejamos nuestros datos, Gonzalo, ahí en el chat, aprovechamos y cualquier consulta adicional, pues con muchísimo gusto podemos ya coordinar una reunión. Por supuesto, ahora mismo vamos poniendo nuestros datos de contacto para Bueno, y cualquiera que resaltar, quiera contactarnos. y resaltar precisamente que nuestra querida Marlene nos está, concretamente a Marco Hernández, que te mandó una propuesta. Esos son los webinars que nos encantan. Listo. De acuerdo, vamos dejando entonces los datos por aquí. Nada, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia. Eh, Insisto muchísimo Bueno, en que cuentan con nosotros. Gracias a todo el equipo por la charla. nos piden por aquí si podemos compartir la presentación. Por supuesto, a todos los participantes les mandaremos un link al vídeo de la sesión para cualquier cosa que puedan revisar y nos pueden contactar personalmente a cada uno de nosotros según lo que les pueda haber interesado para ya buscar reuniones uno a uno o lo que puedan necesitar. De Listo. acuerdo. Muchas gracias a todos por su asistencia, muy amables. Igual gracias a todos. Bye Gracias, bye. Marco. Muchas gracias.